esta noche acompañarnos para poder continuar aprendiendo. Como lo expresaba Milito, no sé si de pronto a todos o a alguno de nosotros, a veces pensamos que la vida está en nuestra contra, ¿no? Que de pronto empezamos con el pie izquierdo, que de pronto las cosas no nos están saliendo como nosotros esperábamos. Y es ahí cuando nos surge esta inquietud. ¿Por qué todo me sale mal? Empezamos a ver las cosas negativas desde un punto de vista que muy posiblemente nos cuesta trabajo salir de ahí. Y nos identificamos de pronto con esta imagen, ¿no? Vemos que a nuestro alrededor todo está seco, soleado, con buen clima, pero sobre nosotros cae una lluvia, una tormenta de situaciones difíciles, de conflictos, de crisis económica, enfermedades, en fin, un sinnúmero de situaciones que posiblemente nos llevan a esa conclusión: todo está saliendo mal. La doctrina espírita nos esclarece al respecto, y Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, en el libro 3, capítulo 10, que nos habla acerca de la ley de libertad, cuestiona en la pregunta 862: hay personas a las cuales nada les sale bien. Un genio malo parece perseguirlas en todas sus empresas. ¿Se puede denominar a eso fatalidad? Es decir, fatalidad quiere decir algo que es inevitable, algo que está determinado por el destino. ¿Será que entonces esa persona a la que no le salen esas cosas bien está predestinada a ello? La respuesta de los espíritus nos dice: es fatalidad si así quieres denominarlo, pero es el resultado de la elección de la clase de existencia, porque esas personas han querido ser probadas mediante una vida de decepciones, a fin de ejercitar la paciencia y la resignación. Entonces, cuando estamos allí en la espiritualidad, en ese planeamiento de nuestra existencia corporal, nosotros somos los que elegimos las pruebas que necesitamos para nuestra existencia, aquellas pruebas que nosotros sentimos que somos capaces de poder superar, de poder llevar a cabo, y hacemos esa elección desde allí, desde la espiritualidad, porque queremos ser probados para ejercitar esa paciencia y esa resignación. Con todo, no creas que esa fatalidad sea absoluta. Suele ser el resultado del camino equivocado que han tomado y que no está a la altura de su inteligencia y sus aptitudes. Y nos da como ejemplo aquella persona que quiere cruzar un río pero sin saber nada. Lo más probable es que se ahogue. Entonces, así sucede en nuestra vida. A veces ponemos esas metas mucho más altas de lo que nosotros podemos alcanzar, de lo que nosotros podemos llegar a realizar. Entonces, a veces el ser humano, por esa ambición, por ese deseo de poder satisfacer esas cosas materiales, eso que por lo general son situaciones materiales, nos hacen desviar del camino, y nos dicen los espíritus: fracasa por su culpa. No obstante, en lugar de admitir su error, prefiere acusar de ello a su estrella. Entonces, hemos oído personas que dicen: no, es que yo soy muy de malas, a mí definitivamente nada me sale bien, yo posiblemente no tengo buena estrella, yo nací más bien estrellado. Es el caso de quien se muere de hambre porque quiso ser un mal poeta en vez de ganarse honradamente la vida
como un obrero eficiente. Entonces, si es algo que está fuera de nuestras capacidades, debemos sí tener aspiraciones, pero debemos prepararnos para poder alcanzarlas, para poder llevarlas a cabo y de esa manera evitarnos esas frustraciones, ese sentimiento de que hemos fracasado. Y concluyen los espíritus: había lugar para todos si a cada uno supiera ocupar el lugar que le corresponde. En el libro Las leyes morales de la vida, escrito por la psicografía de Divaldo Franco, por el espíritu de Juana de Ángeles, en el capítulo 7, que nos habla acerca de la ley del progreso, en el ítem 7.2, se titula Ante el destino, nos dice: es falso el concepto sobre los que están destinados al mal. Es equivocada la enseñanza de que la suerte es responsable por el destino de cada hombre. El destino individual resulta de los actos de cada criatura. Por eso, en todo instante sufre influencias positivas y negativas que alteran su planeación. Entonces, depende de cada uno de nosotros cambiar ese panorama gris y tormentoso, como vemos ahí en la imagen, cambiarlo por un día soleado, ¿sí? La decisión de ceder ante las influencias, sean positivas o negativas, es de cada uno de nosotros. Sin embargo, nadie está desamparado, siempre tenemos la ayuda, la asistencia de Dios. Él no nos abandona, Él siempre está allí con nosotros. Querer o no querer, esforzarse o no por el triunfo personal, depende de cada uno de nosotros, que somos los aprendices de la vida. Entonces el hombre, cuando es provocado, perseguido por factores desdichados, por situaciones difíciles, situaciones perniciosas, aún así, el hombre es responsable por el esfuerzo que haga para superar esos obstáculos, para salir siempre adelante, para luchar, para conquistar esas experiencias que lo van a ayudar a aprender. Es decir, los fracasos son aprendizajes que nos dan lecciones para saber cómo se deben hacer las cosas. Entonces, la responsabilidad de nuestras acciones nos pertenece. No podemos transferir culpas porque por lo general tenemos esa tendencia de culpar al destino, a la suerte, al que está a mi lado, a mi pareja. Siempre queremos transferir la culpa de nuestras acciones y debemos responsabilizarnos por ellas. Ver en la reencarnación una oportunidad para erguirnos y no para caer. Y nos dice en este mismo libro, continúa diciendo nuestra hermana Juana de Ángeles: la ascensión o la caída será consecuencia de tu libre albedrío, toda vez que en todo momento el Señor te otorga recursos excelentes con los que puedes discernir, optar y actuar. ¿Con qué recursos serán los que nos ofrece Dios para que nosotros podamos discernir, optar, actuar? ¿Qué creen ustedes? Primero la ley de Dios, que es La ley de Dios, las pruebas, la oración, las pruebas. las pruebas. Muy bien. Y la inteligencia, ¿cierto? Para poder discernir aquello que está bien de lo que está mal. La voluntad para poder actuar. Esos son los recursos que Dios nos da para salir adelante. Solo hay fatalidad para el bien, pues las determinaciones de pruebas y expiaciones son capítulos
y ensayos redentores para los equivocados que se demoran en las experiencias primarias de la evolución. Debemos en esos momentos de dificultad, de crisis, llenarnos de sensatez, de madurez íntima, modificarnos íntimamente y comprender que las lecciones son el premio de la vida. Eso nos lo dice Juana de Ángeles. Como la experiencia representa la adquisición preciosa del esfuerzo personal, que es intransferible. De esta manera, nunca debemos desistir de luchar. Siempre debemos esforzarnos, de rehabilitarnos, de repetir la tarea hasta poder lograr la victoria. Y en el libro en el libro Yo soy la verdad, escrita por Jorge Berrío, por el Espíritu José Antonio, en el capítulo 2, Percepción Profunda, nos dicen: hay sucesos que impactan emocionalmente, pero pasan rápidamente. El que tiene un sentido de madurez moral logra interpretar el mensaje que los hechos nos deben dejar plasmados en el ánima. Esa madurez moral hace referencia a ese desarrollo moral. ¿Y qué es la moral? La encontramos en la pregunta 629 del Libro de los Espíritus. Es la observancia de las leyes de Dios. Es la regla para conducirnos bien, para actuar en pro del bienestar propio y el de todas las personas que nos rodean. Y nos dice: la vida es un eterno aprendizaje y solo el buen alumno logra asimilar y vivenciar cada lección. Entonces, estamos en ese proceso de aprendizaje, adquiriendo esas lecciones. Esas lecciones nos permiten fortalecer nuestra fe, salir adelante, siempre confiando en Dios. Y esas experiencias nos estimulan a poder lograr hacer buenos actos, no solo con actos que nos beneficien solo a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Continuamos en este mismo libro, pero en el capítulo 9, que nos habla de la siega oportuna. Y nos dice José Antonio: todos los seres humanos se encuentran en distintos niveles evolutivos y por eso interpretan las experiencias de forma diferente. Unos más o menos optimistas y positivos, otros pesimistas y negativos, pero cada cual tiene una forma de ver, así como vemos en la imagen. Uno contempla el camino que tiene por delante con optimismo para llegar a la meta, está enfocado allí en lo que está por recorrer, mientras que el otro está enfocado en el abismo, ¿sí? En el pesimismo. Entonces son aquellas personas que ante la menor dificultad, ante la cosa más mínima, ya se vuelve una tragedia, ya todo se vuelve malo, negativo, en fin, no rescatan las cosas buenas de las que son bendecidos diariamente. Todo en la vida tiene su momento de realizaciones. Ejercita la voluntad para que desarrolles el cumplimiento de tus deberes, que son impostergables y te pertenecen. Tenemos deberes cívicos, ¿cierto? Como ciudadanos, deberes laborales, deberes legales, en fin. Pero en este caso nos referimos al deber moral. Ese deber moral es la obligación del hombre para
consigo mismo y para con los demás. Nos dice el Evangelio en el capítulo 17, sed perfectos, que el deber es la ley de la vida. Es el resumen práctico de todas las reflexiones morales. Es la valentía del alma que afronta las angustias de la lucha. Entonces, no solamente debemos cumplir con esos deberes, debemos también cumplir con ese deber moral. Y las personas que están a nuestro alrededor son las personas que nosotros necesitamos, aquellas personas que se encuentran en los diferentes escenarios de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el barrio en el que vivimos, en nuestra comunidad donde nos desenvolvemos. Conocemos personas que están en diferentes estados evolutivos, están con estados espirituales y comportamentales totalmente diferentes, y precisamente son la oportunidad para que nosotros comprendamos, para que nosotros ejercitemos la tolerancia, el amor, la solidaridad, el poder ayudar al otro, ¿sí? Y dar siempre lo mejor que nosotros podamos. Y me encontré con esta imagen que me pareció muy significativa, y nos dice: léelo en ambos sentidos, porque en la forma de mirar las cosas está la magia de la vida. Entonces, ¿cómo lo ve el pesimista? Esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Pero, ¿y cómo lo ve el optimista? Desde otro enfoque. El optimista lo ve de esta manera: todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Entonces, son las mismas palabras, pero dos puntos de vista totalmente diferentes, opuestos. Entonces, que seamos nosotros aquellos que estamos cargados de ese optimismo, que podemos ver las cosas de una manera diferente. En cada prueba, una oportunidad de salir adelante. Las situaciones que nosotros experimentamos en la convivencia familiar o social son los recursos que la divinidad nos facilita para que desarrollemos las potencialidades de nuestra alma, que solo en los momentos de prueba es que podemos identificar si realmente tenemos esas potencialidades o si carecemos de ellas. Entonces, no dejemos pasar los momentos de aprendizaje, los momentos en los que nosotros podemos iluminar el camino nuestro y de los que nos rodean. En el libro Liberación por el Amor de Juana de Angelis, por la psicografía de Ivaldo Franco, en el capítulo 4, Dolores excesivos, Juana nos dice: te quejas por el peso del fardo moral que carga sobre tus hombros frágiles, y olvidas que Dios no sobrecarga a nadie en demasía. Dios no nos da una carga más pesada de la que nosotros podamos soportar. Muchas veces nos consideramos víctimas de los acontecimientos destructivos porque son continuos, porque vemos que pasa una cosa, luego nos pasa otra, las vemos como interminables, que caemos como en esas rachas de dificultad. Cuando estas situaciones, estos acontecimientos realmente representan circunstancias para nuestro avance espiritual. Entonces, debemos permanecer fieles al deber. Cuando hay otros que lo abandonan, mantener la confianza cuando otros la pierden.
saber enfrentar las circunstancias que se nos presentan, eso ya es un esfuerzo que vale la pena realizar por nuestra cuenta. Es un esfuerzo muy significativo. Y nos dice Juana de Ángeles, quien se engaña con la existencia terrena, despierta de todos modos tarde o temprano, al ser convocado para enfrentarse con el proceso de la evolución. ¿Por qué hay quienes se engañan con la existencia terrena? Porque se enfocan en simplemente los bienes materiales, lo que está aquí, lo que es palpable, lo que no nos vamos a llevar, y perdemos de vista esa realidad espiritual, que es la que realmente nos va a llevar a trascender. Entonces, cuando el ser humano se enfrenta a esa realidad, es cuando damos un paso en el camino de la evolución. En todas partes, el esfuerzo enfrenta la lucha, que se impone como una necesidad para la transformación y el progreso. Quien se resiste al esfuerzo permanece paralizado, y el que huye de la batalla del crecimiento se asfixia en la ociosidad. Si no nos esforzamos, vamos a tener una existencia estacionaria, no vamos a avanzar. ¿Sí? Debemos siempre buscar cómo salir de esas situaciones que nos permitan ese crecimiento, ese progreso, ese avance, ese salir de esa situación. No te aflijas, pues, por los enfrentamientos necesarios, y jamás sobreestimes las circunstancias que te parecen dolorosas. Alégrate por ser incomprendido, por estar en la zona de superación en medio de las dificultades, de las adversidades, de las amarguras, porque la compensación divina es siempre el resultado del grado de esfuerzo desarrollado por el ser humano durante la trayectoria del progreso. Estamos siempre en ese camino del progreso y necesitamos hacer cada vez grandes esfuerzos para poder sobrellevar nuestra existencia. No reclames ni te consideres abandonado por la suerte. Hoy cosechas lo que sembraste hace mucho tiempo. Aquí vemos reflejado uno de los postulados de la doctrina espírita, la ley de causa y efecto. Estamos constantemente en una siembra y en una cosecha. Hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado en existencias anteriores, incluso en esta misma existencia. Pero a la vez estamos sembrando para nuestro porvenir, para nuestro futuro, ya sea en un futuro corto o ya sea en otra existencia, ¿sí? Estamos en ese constante siembra. Ahora, permítete una siembra diferente con relación al futuro, de manera que puedas liberarte de los dolores acuciantes de este momento. Acuciante quiere decir ese dolor fuerte, ese dolor que se manifiesta punzante, logrando alegrías y bendiciones jamás imaginadas. Entrégate a Jesús y confía en Él, en forma irrestricta, es decir, sin límites, y terminante, pues Él cuidará de ti. Jesús siempre está allí, a nuestro lado, acompañándonos. Muchas veces pensamos que estamos solos, no encontramos la salida a las diferentes situaciones que se nos presentan, pero solo basta con pronunciar una oración fervorosa de amor, y allí nos llegará la ayuda, nos llegará la asistencia. Tu actual existencia está programada para el éxito. No caerás más
en las sombras de donde procedes. A ese éxito se refiere, a no caer más en la sombra. No se refiere al éxito de las cosas de este mundo, no. Se refiere a ese éxito moral, a ese éxito de ese progreso espiritual. Si insistes en empaparte con la clara luminosidad del amor de Dios, hay una condición ahí. Si insistes en empaparte con la clara luminosidad del amor de Dios, debemos buscar de Dios. Muchas veces decimos, no, es que Dios no sé qué le pasa conmigo, Dios está bravo conmigo. No, Dios siempre está allí. Somos nosotros los que tomamos la decisión de apartarnos de Él. Entonces, cuando nosotros decidimos buscar de Dios, iluminarnos con su luz, con su amor, no caemos en esas sombras de dolor y de sufrimiento. En este mismo libro, Liberación por el Amor, en el capítulo 27, nos habla acerca de la aceptación. Y Juana de Ángeles nos dice que el ser humano tiene el instinto de conservación, y debido a ese instinto de conservación de la vida, cualquier situación que lo saque de ese bienestar, cualquier situación que amenace su felicidad, representa para él como algo a lo que tiene que defenderse, ¿sí? Por eso crea esa resistencia hacia esas situaciones de dificultad. Entonces se perturba, reacciona con rabia, reacciona con ira, no soporta las situaciones que enfrentan, creyendo muchas veces que lo que sucede es injusto. Y cuando esto sucede, el dolor es mucho mayor, el sufrimiento es mayor cuando no se acepta, cuando se cree que se está cometiendo una injusticia. Y muchas veces en ese estado de rebeldía optan lamentablemente por el suicidio, la puerta falsa de la liberación de los problemas, porque entramos a un sufrimiento mucho mayor allí en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque no supimos afrontar las dificultades, no supimos superar esos obstáculos, esas crisis que se nos estaban apareciendo en la vida, para poder ejercitarnos en esa paciencia, en esa resignación, en esa fe, y nos dejamos llevar por esas situaciones. Y la existencia carnal, sea de 80, de 100 años, es una existencia breve, es una existencia corta. Si lo comparamos con la vida inmortal, con la vida eterna, que es la que nos espera después de la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Entonces esa vida que nosotros tenemos es muy corta, y pese a las dificultades, sean cuales sean que se nos presenten, nosotros debemos aprovechar esta existencia reencarnatoria que Dios nos da, porque todas esas pruebas se transforman en sabiduría, y que esa sabiduría hace que nuestra ascensión, nuestro progreso, nuestra elevación como espíritus inmortales que somos, sea mucho más fácil. La aceptación de lo trágico, lo desagradable, no equivale a una forma de indiferencia ante su realidad. Más bien, se trata de una postura dinámica y renovadora, consciente y vigorosa, que permite mantener el vehículo existencial en el camino de querer, prosiguiendo en dirección a la meta a conquistar. Entonces, no es simplemente aceptar, no quiere decir que si de pronto estoy con una enfermedad
entonces la debo aceptar y no hago nada y me quedo, como quien dice, esperando la muerte porque tengo que aceptar. No, es una aceptación dinámica, renovadora. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a seguir las indicaciones del médico, voy a tomarme los medicamentos, voy a seguir sus instrucciones en cuanto al cuidado, en cuanto al reposo, luchando para disminuir los efectos dañinos de esta enfermedad o para superarlos. Y asimismo, en todas las situaciones, no solo en las situaciones de enfermedad, en las crisis económicas, en las situaciones afectivas, en todo debemos siempre luchar. En vez de reaccionar con amargura, debemos aceptar el hecho y velar por su superación. Ese es el único comportamiento saludable que podemos adoptar, nos dice Juana de Ángeles. La aceptación es el resultado de un análisis tranquilo de lo que sucede, en calma, para dejarse conducir por Dios, que lo gobierna todo con inefable amor. Qué lindo mensaje nos regala Juana de Ángeles. Entonces es analizar tranquilamente aquello que nos pasa, aceptarlo, como le decíamos ahora, de una forma activa, y dejarlo todo en las manos de Dios, que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él no nos da lo que le pedimos, Él nos da lo que nosotros necesitamos para nuestro mejoramiento, para nuestro progreso. Y en el libro Jesús y la actualidad, también de Juana de Ángeles, por Rivaldo Franco, en el capítulo 1, Jesús y los desafíos nos dicen: no debe el hombre retroceder en la lucha, salvo para reabastecerse de fuerzas y proseguir en los embates. El crecimiento de cualquier ideal es resultado de los niveles inferiores vencidos, de las etapas superadas, de los desafíos enfrentados. Enfrenta los desafíos de tu vida serenamente. No aguardes comodidades que no mereces. Realiza tu marcha indómito y preserva los valores íntimos, aumentándolos en la acción diaria. Quien le teme a la oscuridad se pierde en la noche. Sé tú aquel que enciende la lámpara y pone claridad en las sombras. Desafiado, Jesús venció. Síguelo y nunca te detengas ante los desafíos para tu crecimiento espiritual. Toda la vida del Maestro Jesús estuvo marcada por desafíos constantes, ¿sí? Por los desafíos de una sociedad injusta, de una sociedad arbitraria, que llegaron a provocarlo mediante situaciones, personas, circunstancias, y a pesar de eso, sin caer en estados de ira, sin detenerse, él continuó siempre adelante, enfrentando esos obstáculos sin miedo, sin ira, con valor, con coraje. Entonces es Jesús ese gran ejemplo a seguir luchando ante los diferentes desafíos que se nos presentan en la vida. Y en este mismo libro de Jesús y la actualidad, capítulo 15, Jesús y los tormentos, Juana de Ángeles nos esclarece que los tormentos humanos proceden de la conciencia culpable de cada criatura, porque cada uno de nosotros, como hemos errado, nos hemos equivocado, y cuando reflexionamos acerca de esas acciones, tenemos esa conciencia de culpa.
que nos atormentan. Nos dice, procedente de otras existencias corporales, el espíritu es heredero de sus propias acciones que resurgen en forma de efectos. Aquí vemos plasmado otro postulado de la doctrina espírita, la reencarnación. Nosotros traemos de nuestras existencias anteriores lo que hayamos cultivado en ellas. Si hemos cultivado valores morales, de amor, de perdón, de solidaridad, eso no se nos va a borrar, por decirlo de alguna manera, sino que en otra existencia ya es una conquista alcanzada, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros vayamos realizando esos cambios en nuestra vida, vamos acumulando esos valores, esos tesoros que nos van a servir en las diferentes circunstancias de nuestra existencia. En el ser profundo, inmortal, se encuentran las raíces de los fenómenos que ahora brotan en el suelo de su organización carnal. En nuestro organismo se ve reflejado todo aquello cuanto hemos hecho en nuestro transitar de nuestras existencias, de nuestra vida. En ausencia del amor-acción aparece el dolor-renovación. Así pues, disponte a la paz, a la liberación de los tormentos, y lograrás alcanzarlas. Entonces, debemos disponernos a esa liberación, porque cuando no aprendemos por amor, aprendemos por dolor. Entonces, nosotros somos herederos de nosotros mismos, no es por nuestros ancestros, que nuestros abuelos, lo que hicieron los abuelos, los papás, no. Somos nosotros los que estamos construyendo nuestro propio destino. Y en este momento estamos recogiendo ya la siembra pretérita, la siembra del ayer. El amor que se convierte en reparación de errores es el eficiente medicamento moral para todas las llagas del cuerpo, de la mente y del alma. Aquí Juana de Ángeles nos da esa receta, ese medicamento que nos va a curar esas llagas del cuerpo, de la mente, del alma. Ese medicamento es el amor. Amar. Amarnos a nosotros, amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y de esa manera, reflejando ese amor al prójimo, poder dar testimonio del amor a Dios. Así estaremos cumpliendo con esa ley de amor. Ama y tranquilízate, dejando tus tormentos en el pasado y resucitando de los escombros. Resurge feliz para la reconstrucción sana de tu vida. Entonces, nosotros, en nuestras manos está el poder ejercitar ese amor cada día en nuestra vida, que seamos ese testimonio del amor puesto en acción. Cuando nosotros dejamos de lado nuestro sufrimiento, podemos ver más allá, podemos salir en busca del sufrimiento de nuestro hermano. Y allí es cuando caemos en cuenta de que posiblemente lo que yo estoy viviendo no es tan grave como yo pensaba. Cuando vamos en busca de ese dolor, de auxiliar al otro, hay personas que viven situaciones mucho más difíciles que la que nosotros estamos viviendo en este momento. Y cuando nosotros nos volcamos a poder ejercitar ese amor, nos vamos dando cuenta de que ya nuestro sufrimiento se nos olvida por un instante, porque estamos tratando
de auxiliar al otro, de poderlo sacar de su dolor, de poderlo ayudar, de poderle animar en esas dificultades. Entonces nosotros podemos salir de ese refugio en el que nos encontramos, de que no estoy atormentado, de que estoy en dificultad, y buscar nosotros la luz clara de la razón. Cuando nosotros estudiamos, tenemos la mente abierta al estudio, empezamos a tener esa fe razonada que nos invita a poder comprender las situaciones que vivimos y por qué las estamos viviendo. Y de esa manera, cuando comprendemos y entendemos, pues aceptamos. Y cuando aceptamos, la carga se nos hace más liviana, se nos hace más llevadera. Entonces, levantemos nuestro estado de ánimo, teniendo en cuenta que nadie está predestinado al sufrimiento. Todos retornamos al mundo, todos estamos aquí para poder aprender, para recuperarnos, para rehabilitarnos, para reconstruir, para continuar lo que dejamos inconcluso. En eso consiste la vida, la existencia. Y ya para terminar, quiero traer esta enseñanza que nos dejó Jesús, este mensaje maravilloso, que nos dijo: venid a mí. Nos dijo: venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, no nos olvidemos, queridos hermanos, que Jesús está allí. Jesús está siempre con nosotros. Jesús, si ese dolor que nosotros sentimos en este momento nos está atormentando, nos está lacerando el alma, estamos afligidos, busquémosle, busquemos a Jesús, busquémoslo en la oración, busquémoslo en el Evangelio, en la lectura edificante, y allí vamos a sentir ese alivio, vamos a reconfortarnos con su amor, vamos a sentir su paz y vamos a tener el coraje para continuar, para salir adelante. Nos invita Jesús a que seamos humildes, a que seamos mansos de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, nos dice, porque mi yugo es suave. Ese yugo es el cumplimiento de su ley, de la ley que nos vino a enseñar, el amamos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, de esa forma podemos nosotros ejercitar el amor como Jesús nos lo enseñó, perdonando, amando, comprendiendo, auxiliando, ayudando siempre. De esa manera es que nosotros podemos ejercitar y hacer y cumplir las enseñanzas que nos dejó Jesús. Sea cual sea la situación de aflicción, de dolor por la que estemos pasando, busquemos siempre a Jesús. Busquémoslo porque Él está a nuestro lado, auxiliándonos siempre, asistiéndonos y apoyándonos, dándonos todo su amor. Mil gracias a todos por su atención. Gracias.